Vamos a continuar en el libro del profeta Isaías. Entramos al capítulo 50 y les invito a leer los versículos 1 al 6. Seguramente después vamos a llegar al menos casi al final del capítulo. Entonces les invito a leer ahora Isaías capítulo 50, versículos 1 al 6. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. El amor comprometido de Dios bajo la figura del pacto matrimonial tenemos aquí en el principio del capítulo 50 del libro de Isaías. Tantas veces encontramos en las escrituras esa forma de unión que Dios diseñó. Allá en los orígenes, en el Génesis, ya encontramos que el matrimonio es una institución creada por Dios mismo, cuando trajo a Eva y se la presentó a Adán, ¿verdad? Después de formarla de una costilla de Adán. Adán despertó y él presentó a Eva y dijo aquello que conocemos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vamos a referirnos un poquito a eso más adelante, pero encontramos muchas veces la figura de esa institución que Dios creó para enseñarnos acerca del amor de Dios para con su pueblo, para con sus escogidos, para con sus hijos. Amor que permanece fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo, a la infidelidad de su amada, la cual está representada en el Antiguo Testamento, especialmente por Israel, por el pueblo de Israel, pero que también es para nuestra enseñanza. Varios libros de la Biblia tocan este tema, y hay uno en especial que es el del profeta Oseas. Aquí en Isaías también Dios toma esa figura del esposo para afirmar que la enseñanza que ya viene desde el capítulo anterior. Recordemos que en el 49:14, ahí pueden fijarse, Sión, o sea Jerusalén, estaba reclamando, diciendo: me dejó Jehová
y el Señor se olvidó de mí. Y la respuesta de Jehová en el versículo 15, una parte del versículo dice: yo nunca me olvidaré de ti. Allí usaba la figura de una madre, ¿se acuerdan? Que no deja ella de amar al fruto de su vientre, a su hijo. Y llegando al capítulo 50, trata del mismo amor comprometido y fiel, esta vez como el amor de un esposo para con su esposa, así como Dios diseñó. Así como Dios diseñó. En Efesios encontramos que el principal deber del esposo es mantener un amor sacrificial hacia su esposa, ¿verdad? Al punto de dar su vida por ella. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Y cómo Jesús mismo dio su vida por nosotros, por su iglesia. Entonces eso es lo que aquí muestra, ese amor comprometido, amor fiel, como tiene que ser, así como Dios diseñó. La realidad no es así, ni fue así en el pueblo escogido desde los tiempos en que la ley fue dada por medio de Moisés. No fue así, ni es ahora, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, el egoísmo de los hombres. Esas son las cosas que quebrantan y hacen que el hombre rompa el pacto, quebrante y sea infiel. Seres humanos en general, hombres y mujeres. Por eso cuando Jesús era interrogado por los judíos, en una ocasión le preguntaron por qué Moisés permitió a los hebreos dar carta de repudio. Eso es divorcio, ¿sí? Una carta de repudio o una carta de divorcio a sus esposas. Jesús les dijo que eso había sido por la dureza del corazón de ellos, ¿se acuerdan? Pero que no fue así al principio. Dios no planeó así. Dios al principio en el Génesis dijo: iban a ser una sola carne. ¿Sí? Una sola carne no se puede separar sin herir, ¿verdad? Así es. Y sin herir, y herir de muerte, por lo general. En Génesis 2:24 Dios dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 6, Jesús agregó algo, una consecuencia, una actitud de obediencia, un propósito de obediencia que debe tener el hombre y su mujer deben tener en virtud a lo que Dios estableció, a que son una sola carne. Y en Mateo 19:6 entonces dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En el libro de Malaquías, capítulo 2 también, ahí no voy a citar los versículos, pero si quieren mirar, ahí dice que Dios está recriminando a los israelitas por haber sido desleales con la mujer de su juventud. El versículo 16 dice que Dios aborrece el repudio, o sea, esto es el divorcio. Dios aborrece. Sí, Dios no quiere saber nada de eso. Cuando los hombres deciden romper el pacto, ese pacto matrimonial, arruinar su matrimonio, arruinan también la figura pretendida por Dios de su propio amor para con sus amados. Por eso cuando está enseñando sobre el matrimonio, San Pablo dice: mas yo digo esto, habla del hombre y la mujer, pero
está diciendo eso para enseñarnos del amor de Dios por su iglesia, por su esposa, a la cual Él promete fidelidad eterna. Y el divorcio excluye a ese esposo y a esa esposa de ser instrumentos de Dios para enseñar cómo Él nos ama sacrificialmente. Por eso y por mucho más, en lo que ahora no vamos a tener el tiempo para abundar en un mensaje tan breve, es que Dios aborrece el repudio. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué pasó aquí entre Dios e Israel, especialmente Judá, el reino del sur, que es el que le reclama a Dios diciendo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí y me dio carta de repudio, o sea, un certificado de divorcio, me vendió? Esa era la manera en que Dios resume la queja, el lamento de su pueblo, porque ellos estaban ahí sujetos a servidumbre bajo un emperador, un gobernante y un pueblo que les llevaron cautivos, ¿sí? Nabucodonosor y los caldeos. Y entonces ellos decían así, ¿verdad? Ya nos dejó ese que se comprometió con nosotros, que dijo que nunca nos iba a dejar, ¿verdad? Y ahí está. Sin embargo, Dios aquí les confronta, así como en el capítulo anterior también les decía: yo nunca me voy a olvidar de ti, aunque vos digas, yo no me voy a olvidar de vos, como una mamá no se puede olvidar de sus hijos. Y aquí les dice: ¿dónde está la carta de repudio que yo te di? Vos decís que yo te di una carta de repudio, ¿dónde está? Mostrame. ¿Dónde está el documento? Porque vos decís que yo te di carta de repudio, ¿dónde está? Y me vendió, vos decís, ¿verdad? ¿Y a cuál acreedor yo te vendí? Es un reclamo, es una... Dios está redarguyendo ante el reclamo de su pueblo y les dice: yo no te repudié, yo nunca te vendí, ustedes se separaron de mí, ustedes se vendieron gratis, se regalaron a otro amante dejándome a mí. Eso se desarrolla ampliamente en el libro que yo les mencioné, en el libro de Oseas. Sí, nosotros podemos ver cómo fue así. Y el esposo amoroso nunca quiso dejarla. Y Dios le dijo: anda, anda, traele otra vez, anda, comprale otra vez. Porque así es el amor de Dios, de persistente. ¿Por qué parece que ya no es la esposa y parece que él ya no es el esposo? Porque ella se alejó de él, ¿sí? En este caso, su pueblo o nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Ustedes se separaron de mí, ustedes se vendieron a otro, dejándome a mí. Para no ir allá muy lejos, o sea, aquí cerquita nomás en el capítulo 52, versículo 3, les invito a mirar en el 52:3 de Isaías: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. De balde, o sea, nadie pagó nada por ustedes, ustedes se regalaron, ustedes se entregaron, ustedes provocaron esto, es lo que dice el Señor. El Señor no recibió ninguna paga para romper su pacto. De balde fuisteis vendidos. Y en el mismo texto que estamos considerando, en el versículo 2, voy a remarcar, dice: he aquí que con mi reprensión
Hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua. Por vuestras maldades son vendidos, dice, por vuestras rebeliones. También leemos, dice, vuestras iniquidades, eso en el capítulo 59 de Isaías. Si quieren mirar, por favor. 59 de Isaías, en el versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No, es que la mano de Dios, así como dice acá al principio del 59, también se haya acortado para que no pueda más salvar, ni su oído para no oír. Aquí en el que leímos también dice en el versículo 2 eso, ¿verdad? ¿Acaso se acortó mi mano? Ya no puedo más redimir, no hay poder en mí para librar. No era eso, sino que era el alejamiento voluntario, la rebelión voluntaria de su pueblo. ¿Acaso Dios no nos amó con preferencia? Así les repite, dentro de poco en la escuela dominical vamos a alcanzar seguramente Malaquías, si Dios permite. Ahí también Dios les dice que les amó y ellos dicen, ¿dónde está? ¿Cómo lo que nos amaste? Se olvidaron, no se daban cuenta del amor preferente de Dios. Y eso es lo que hace la rebelión. La rebelión nos sume en toda clase, toda forma de miseria, sobre todo miseria espiritual. Y entonces ya creemos que Dios no tiene nada que ver con nosotros. Dios nos amó con preferencia, nos escogió, así como a su pueblo Israel también, no habiendo nada amable en nosotros. Así fue con Israel, así nos escogió, no le elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. No le amamos nosotros a Él, sino que Él nos amó primero. Una pregunta que al mismo tiempo es un reclamo. En aquel tiempo como ahora, que leímos al principio del texto, en el capítulo 50, en el versículo 2, es cuando Dios pregunta, dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? Tantos mensajeros Dios les envió para atraerles así, para despertarles, para conmoverles. En Oseas hay una figura muy interesante también, dice que le llevó al desierto para hablarle sus palabras amorosas. Y así hizo Dios, siempre. Por favor, en Jeremías, vamos a mirar capítulo 7, versículos 25 y 26. Isaías, después está Jeremías, capítulo 7, versículos 25 y 26. Dice, para afirmar esto de esta pregunta que Jesús hace, ¿por qué yo vine, llamé, nadie respondió? Aquí en Jeremías 7, 25 y 26 leemos así: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Qué testarudo es el ser humano, ¿verdad? Qué dura cerviz, como leemos en la palabra del Señor. Y eso llega a su máxima expresión de rechazo cuando Dios dice en su evangelio, en el evangelio de Juan, dice en Juan 1:11, seguramente que conocen de memoria o se van a acordar: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Rechazo. Viene a ofrecer su amor,
y sin embargo recibe rechazo. ¿Acaso yo no les puedo redimir? ¿No tengo poder para rescatarles del cautiverio? Ellos lloraban, pero no se volvían al que les podía libertar. No se volvían de corazón. Se lamentaban, pero no era de corazón. Leemos también eso en los libros de los profetas. ¿Acaso Jesús no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? A Israel le demostró claramente su poder con los prodigios, así como esto que aquí ligeramente recuerda en el versículo 2 también. Y hay salmos en los que rememora así detalladamente va rememorando todos los prodigios que Dios hizo. Igual ellos no se volvían y apenas algo les faltaba y reclamaban. Nosotros somos así también. Nosotros recibimos bendiciones, muestras de la misericordia de Dios todos los días, porque cada mañana su misericordia es nueva, y a la noche podemos ver que su fidelidad estuvo ahí presente con nosotros. Pero nosotros reclamamos. Siempre estamos muy prontos para reclamar. Así somos los seres humanos. Nos reconocemos las cosas buenas, y no damos gracias. Pero cuando sucede algo malo, ahí sí que, ¿verdad? En el versículo 2 de este que ya leímos, en la última parte dice: he aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Y todo eso Dios había hecho. Pero ellos no quisieron ver, no quisieron escuchar. El versículo 3 también dice: visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Vamos a leer los versículos 4 al 6, o sea, vamos a remarcar porque vamos a poner un poquito de énfasis en eso. Ahí ya está hablando del siervo, el siervo de Jehová, o sea, Jesucristo. Directamente aquí, Jesucristo, haciendo referencia a Jesucristo, dice: el Señor, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Al profeta le dio esto, pero la referencia más lejana y más certera también es a Cristo. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y después el 6 más claramente ustedes se pueden dar cuenta ahora que está hablando de Jesús. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. Eso pasó con Jesús cuando Jesús fue tomado por los romanos a instancia de los sacerdotes, de los dirigentes judíos. Estas cosas sucedieron con él conforme nos relatan los evangelios. Pero fíjense en esto que dice el Señor que Jehová hizo, y que ojalá nosotros pudiéramos, como imitadores de Dios, como hijos amados, o como San Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ojalá nosotros podamos también decir: el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Qué falta nos hace que nuestros oídos se despierten para oír como sabios, y nuestra lengua para saber hablar palabras al cansado? ¿Qué palabras? Y las palabras que Dios pone en nuestros corazones, en nuestra mente, las palabras que Él nos dio en su palabra, en que nos reveló en su palabra escrita. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás, dice.
Cuando el Mesías, el Cristo, vino, Él no vino a decir palabras por su propia cuenta, Él declaraba esto. Si podemos mirar por favor en el Evangelio de Juan. Juan 14, San Juan 14. En el versículo, voy a leer algunos versículos ahí, entresacados. San Juan 14 dice en el versículo 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En el versículo 24 del mismo capítulo de Juan, Juan 14, 24, Jesús dijo: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Un poquito más atrás, antes, en el capítulo 12, versículo 49 de Juan, leemos así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es lo que Jesús decía. Él hablaba las palabras del Padre. Por eso, con esa visión podemos entender mucho mejor lo que dice en Juan 5:24, donde parece que se mezclan las cosas. Y dice Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Porque su palabra era la declaración del que le envió. No son dos cosas distintas, es lo mismo. ¿Sí? La palabra de Jesús es la palabra del Padre. Y lo mismo la palabra de sus discípulos, de los que están en Él. La palabra de sus mensajeros en el Antiguo Testamento, la palabra de su iglesia hoy, la palabra de sus predicadores, de sus misioneros hoy, debe ser la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Tiene que ser, hermanos. Nosotros tenemos que oír con oídos de sabios y hablar con nuestras lenguas las palabras que Dios nos ha dado. Esa es la palabra. ¿Por qué? Y porque esa es la palabra de Dios que tiene poder para salvación a todo aquel que cree. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, dice el Señor. En el versículo 6, eso ya mencionamos, es claramente profético, referente a lo que el Cristo iba a hacer, cómo iba a ser escarnecido, humillado. En Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 65, en el de Mateo también, pero tomando uno de ellos, Marcos 14, 65, dice que algunos comenzaron a escupirle, a darle puñetazos, los alguaciles le daban bofetadas. Es el Cristo, el siervo de Jehová. Seguimos en Isaías. Vamos a volver ahí al capítulo 50. En el versículo 7, esa parte no leímos todavía. Y vamos a leer ahora desde el 7 hasta el 10. Isaías 50, 7 al 10 dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla.
¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Tal ha sido la demostración del amor de Dios, que en la persona de su Hijo Jesucristo puso su vida, no por personas buenas, no por justos, sino por pecadores, por infieles, por adúlteros, por idólatras. ¿Cuántas veces no caemos en el mismo error de aquellos que se quejaban de haber sido repudiados, de haber sido vendidos, como si Dios hubiera dejado de amarles, como si Dios hubiera dejado de ser fiel? Cuando nosotros fuimos los que fuimos infieles. Nosotros fuimos los infieles, los que no le respondimos con amor al amor que Él nos dio primero, los que nos rebelamos y no quisimos responder a su llamado. En el libro de Proverbios encontramos, dice, la sabiduría grita, clama por las calles. ¿Hasta cuándo van a ser necios? Y así es. Así mismo es el ser humano, hermanos. Ojalá nosotros tengamos oídos de sabios para escuchar, y escuchar como el obediente, no como el que escucha y no hace caso, porque eso es no escuchar. ¿Verdad? Las maestras saben eso, ¿verdad? Cuando hablan y hasta gritan en la clase, ¿verdad? Y los alumnos parece que no escuchan. ¿Qué pasa? ¿Están sordos? No, no están sordos. No quieren hacer caso, ¿verdad? Y en la casa también es así. Y en la sociedad es así. Y en la iglesia también es así. Y así, él llamó, nadie respondió, nadie acudió. ¿Cuántos hoy andan en tinieblas y carecen de luz? En el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3, Proverbios 19, 3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Está demasiado claro, ¿verdad? Hay cosas que no necesitan explicación. No reclamemos a Dios, no culpemos a Dios cuando nuestras propias rebeliones nos han alejado de bajo su protección, bajo la cobertura de sus alas. ¿Se acuerdan cuando Jesús mira Jerusalén y llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Pero ahora tu tierra va a ser dejada desierta. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque próximo estaba también el tiempo en que los romanos iban a venir y hacer estragos. ¿Sí? Como tantas veces pasó y nos pasa, porque nuestras rebeliones son las que nos hicieron alejar, como ya leímos en varios de los versículos, ¿verdad? Nuestras iniquidades, nuestros pecados. Hoy le miraba al hombre que entró, que ustedes vieron, al reciclador que entró, y compartí un rato con él ahí la palabra del Señor. Dios no quiere que un hombre que escuchó la palabra de Dios viva así en la miseria. No digo que no tenga necesidad, escasez desde el punto de vista material, pero nosotros, el hombre cuando se aleja de Dios, vuelve a vivir en la miseria. El hombre que escuchó la palabra de Dios es como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada, dice, que
anda, bañale a un chancho y después dejarle suelto, a ver que si cuida su limpieza. No, vuelve a revolcarse en el heno. Así es. El versículo 10 que ya leímos, voy a hacer énfasis solamente para cerrar. Dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esa es la salida, hermanos. Carecemos de luz, confiemos en el nombre de Jehová y apoyémonos en él. Oramos. Padre nuestro, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por ese amor comprometido, porque prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre nuestro, que todos los que hemos conocido tu amor nos acerquemos y no nos alejemos de ti, Señor, porque sabemos que ninguna cosa, ni presente ni lo porvenir, va a hacer que tu amor sea parte de nosotros. Padre nuestro, clamamos a ti porque necesitamos de tu gracia, necesitamos ser sostenidos, necesitamos que tu luz nos alumbre cada día, nos enseñe el camino por el cual tenemos que andar. Gracias por Jesucristo. Amén.